Tina Turner, nacida como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939, fue una cantante estadounidense suiza conocida como la reina del rock and roll y saltó a la fama como voz principal del dúo Ike and Tina durante más de una década. En 1978 se divorció de Ike, quien durante años abusó de ella física y psicológicamente, para posteriormente lograr un éxito superior como solista a nivel mundial durante las décadas de los años 90 y 80. Ganó 8 premios Grammy y entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2021 como solista, habiendo sido ya incluida por primera vez junto a Ike en 1991. Tristemente, el pasado 24 de mayo su vida se apagaría a los 83 años de edad. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio recordamos y honramos el legado sonoro y la memoria de la cantante estadounidense Tina Turner. No es grato estar aquí reunidos para este servicio tan triste como es informar el fallecimiento de esta gran artista, bailarina, actriz, escritora, totalmente, multifacética, Héctor. Sí. Es un legado, 5, casi 6 décadas también, la señora Anna Mae Bullock, que tristemente también tengo que decirlo porque usted sabe que estoy muy unido con el blues. Ella creció en una finca recogiendo algodón, y no estamos hablando de los años 1920 ni 1930, sino ya en los años 50, donde ya estaba abolida la esclavitud, pero esto seguía ocurriendo. Ella recogía algodón en una finca, fue abandonada por su mamá a los 10 años y abandonada por su padre a los 13, así que es bastante dramático su inicio y toda su vida. Siempre vamos a encontrar ese común denominador de mucho sufrimiento, y por eso también como usted bien lo dijo al inicio, esa nacionalidad suiza que adquiere y esa establecida por la última década allá en Europa, alejada de su país. Ella realmente se sentía más europea que norteamericana, tristemente. Creo que muchas cosas sucedieron, como usted bien dice, a un nivel emocional tan fuerte que nunca pudieron dejar ni de perseguirla, algunas fantasmas, algunas cosas del pasado, y así la superaran, como si llegaran permanentemente nuevos golpes a su corazón y demás. Desde muy temprana edad, con todo lo que usted nos comenta, hasta pues ya muchos años después, el tener incluso que compartir muchos de estos acontecimientos alrededor de las películas, de las series de televisión, de los documentales que se han hecho de Tina Turner, pues nos hacen ver que no solamente hablamos de una gran voz, una gran figura para la música, para el arte, que quisiera dejar eso como en primer plano, Andrés, en este podcast, porque no podemos opacar ese gran talento, porque fue tan grande, tan impresionante como cantante, como bailarina, como dice usted, como compositora, como actriz y demás, que de por sí tiene un valor único. Aparte, las condiciones que encontramos de cómo esa figura logró desarrollar ese arte y llegar a ese punto. Porque en ese sentido, sí, a nivel sentimental y con lo que sucedió, debemos destacar, uno, que fue una revolucionaria para su época por el hecho de ser mujer y de liderar toda una carrera musical en un entorno que era muy, muy difícil y muy cerrado para las mujeres. 2, afrodescendiente, por un lado, porque por el otro lado, ella tiene familia de indios navajos y Cheyenne, por eso sus facciones son también tan especiales. Marcadas. Entonces, súmele usted en una época en donde era supremamente difícil ser afrodescendiente, además ser cantante y estar en estas circunstancias tratando de presentar arte. Y 3, con todo lo que le tocó sufrir por parte de Ike, un abuso psicológico y físico de violencia doméstica que hoy por hoy hubiera llevado a Ike a la cárcel más de lo que pasó preso por consumo de cocaína, que fue como década y media. En una de esas grandes, esas convocatorias a través de una emisora de conciertos, ella va a ver un grupo bien conocido ¿cómo era el nombre del grupo? No recuerdo bien, como los Nuevos Talentos, que estaba Ike. Okay. Ike estaba tocando en esta agrupación, y ella pues le gustó, a ella le gustó mucho como cantaba Ike. Ella dijo, no, hay que involucrarse de alguna manera con este señor, y logra hacer una audición para Ike, y es allí donde él automáticamente se da cuenta de que tiene prácticamente un diamante en bruto,
y es allí donde él ya abandona el grupo, se casa con ella obligándola a casarse con ella, y en el momento que la obliga a casarse, él ya tenía claro todo. Ike, Tina Turner, cuando grabaron la primera canción y él le llevó el disco a ella lo recibe y dice Ike y Tina Turner, y ella le dice, ¿quién es Tina Turner? Ella tenía todo preparado, hasta el nombre artístico. Ella no tenía ni idea qué iba a pasar, Héctor. Era una total inocente del negocio de la música, mientras Ike sí tenía todo supremamente claro y prácticamente comenzó de ceros con Tina, en donde claramente Tina era lo más importante de la banda. Claro. Y no son 3 o 4 discos, sino son 20 discos con Ike y Tina Turner, donde ella pues está enceguecida en el inicio por el amor, porque ella lo confiesa en sus libros que Ike no era un mal hombre en este momento, pues sí era maquiavélico, él planeó todo para su propio beneficio y de hecho la amenazó, le dijo, mira lo que va a pasar, si tú resuelves irte, te vas con lo que llegaste, o sea, con nada. Aún así, ella explica en sus libros que él era bueno con ella, pero llegan las drogas, Héctor. La cocaína llega de una manera fuerte al señor Ike, y ya se da cuenta de que él necesita de tener a Tina, si no, no es nadie, y pues comienza a odiarla prácticamente, a mirarla mal, a golpearla, un día la nariz, el otro día el labio, el otro día una costilla, y ella ya se da cuenta que hay que escaparse, intenta escaparse 3 veces de eso y no puede, hasta que finalmente lo hace. No, la historia es terrible en ese sentido, porque es prácticamente una prisionera de una situación y de una relación en donde había este abuso, Andrés, permanente, constante. Ella no lo demandó en ese momento, incluso muchas veces que la prensa mencionaba, Ike desmentía, pero era evidente que no era, que no era así, que en efecto pasaban algunas cosas. Y bueno, por ejemplo, ahora que hablaba usted de sus biografías, My Love Story, que es el libro que presentó también en el 2018, tiene muchos detalles para los que escuchan este podcast y que de pronto quieran incluso conocer un poco más cómo fue todo ese tiempo difícil para Tina y cómo lo fue superando poco a poco, porque a la hora de la verdad, si bien hay una canción muy famosa de ella ya como solista con ese What's Love Got to Do With It, yo creo que aquí vamos a encontrar que en toda su vida el amor tuvo mucho que ver con todo lo que le pasaba, pero era un amor doloroso. ¿Y quién quiere un corazón cuando un corazón puede ser roto? Pues lo decía Tina Turner. Ahí le rompieron el corazón muchas veces. Una vez sale del divorcio y todo esto, comienza de cero, Héctor, y es un periodo muy difícil para ella, porque se siente discriminada nuevamente por su color de piel, claro, por su sonido, porque ella tenía un público rockero, y en ese momento entraba el pop en forma, entonces había como los sellos disqueros, no, pero es que usted, el sonido ahora es pop, no nos interesa porque usted es rockera, pero ella realmente tenía la versatilidad de hacerlo todo, y resultaba cantando por allá en Las Vegas, en hoteles, muy mal, o sea, le tocó una época muy oscura, hasta que finalmente pues aparece La Luz, que es un sello disquero, donde realmente ellos son recomendados por David Bowie. Según él fue el encargado de demostrarles que ella era una gran artista para que grabara el famoso Private Dancer. Pero recuerde usted bien el álbum Tonight de David Bowie, que invita a Tina Turner a cantar el reggae Tonight. Sí, claro. Entonces eso también ayudó. Imagínese, pues una ayudadita de David Bowie, pues imagínate. Y también, la gran cúpula británica, Mick Jagger, Rod Stewart, siempre estuvieron apoyándola. Entonces ella también agradece a los rockeros para que ayudaron a mostrar al mundo que ella todavía podía hacerlo a los 44 años, ¿no? Después de tantos años de escándalos alrededor de lo de Ike y demás, encontramos una figura que a la larga fue muy profesional, muy consagrada, muy dedicada al negocio también de la música, Andrés, que no es fácil, no lo digo con las malas, con las mañas ni nada, sino me refiero a la disciplina, por ejemplo, a la constancia, al nivel artístico que mantuvo durante toda su vida. Comentábamos el otro día en una emisión al vivo de Rock and Roll Radio, de las regulares de nuestra programación radiónica en las noches, que ella misma decidió
decidió realizar su tour de despedida porque sabía Sí. que quería cerrarlo con cierto nivel y fue muchos años antes de morir, sencillamente para mantener un estándar donde ella quería sentirse confortable porque no quería hacer algo menor que lo que había hecho. 83 años de edad, una carrera destacada, una vida muy fuerte, muy agitada, Andrés, que teníamos que recordar el día de hoy alrededor de lo que viene a ser un legado en donde afortunadamente hay muchos discos, hay grandes producciones para que todo el mundo pueda escuchar porque hay diferentes etapas, discos, Son 50, rockera, 60 discos, Héctor. exacto, más soul, con I Cantina aparte, luego un adulto un poco más oriented rock, hay de todo. Héctor, es claro que hay que apreciar a Tina desde lo más profundo, desde sus películas, que son muchas, desde sus libros. Es importante, Héctor, para poder revivir su historia. Ella decía que lo que más deseaba era llenar arenas y estadios como lo hacían los Rolling Stones, y lo logró. Bueno, estoy hablando como artista de color, afro, que es mujer, y comenzando a los 44 años, ¿no? Porque el sold out de arenas y estadios no fue en los 60s con Ike, precisamente, fue ella sola, una guerrera. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.